las diferencias del proceso de transcripción que tienen los eucariotas, ¿ya? Bueno, en primer lugar tenemos que indicar que en eucariotas hay más polimerasas, ¿ya? Hay más polimerasas. Se han encontrado varias más, pero hay tres que son más importantes, ¿ya? Con lo cual, la síntesis de diferentes tipos de RNAs está a cargo de una polimerasa diferente, ¿ya? Otra cosa más es que las polimerasas de los eucariotas no interactúan directamente con el promotor, ¿ok? Sino que necesitan proteínas que se llaman factores de transcripción que les permiten, que son los reclutadores de las polimerasas, ¿ya? Existen factores generales y existen factores específicos, ¿ya? Los factores generales son elementos comunes que permiten una expresión básica de los genes, ¿ya? Es decir, si por ejemplo ustedes utilizasen in vitro un gen con promotores y utilizasen factores generales, la expresión del gen sería a nivel bajo, ¿ya? Unos cuantos RNAs. Los factores específicos son proteínas que permiten aumentar o regular la transcripción. Por poner un ejemplo sencillo, si utilizamos los factores generales, un gen puede expresar, no sé, 5 RNAs por minuto. Si utilizamos factores específicos, se puede aumentar a 100 RNAs por minuto, una cosa así, ¿ya? Entonces, los factores generales son como la maquinaria básica de la transcripción. Se necesitan para todos los procesos. Y los factores específicos son aquellos que van a regular, por ejemplo, aumentando la expresión, pero también regulan si es que en una célula tiene que expresarse más, que expresarse menos, que no expresarse temporalmente, si tiene que expresarse en la G1, en la fase S, en qué fase del ciclo celular, en qué fase de la vida del individuo, etcétera, ¿ya? O en respuesta a interacción con el medio, etcétera, etcétera. Entonces, quien determina la unión de la polimerasa al DNA son factores de transcripción, ¿ya? Que son una multitud de proteínas, existen muchísimos, que regulan de manera diferenciada cada gen. Ahora, una cosa que es interesante en los eucariotas es que además de presentar los promotores, existen otras secuencias que también tienen injerencia en la expresión de los genes, ¿ya? La vamos a ver más adelante, pero por ejemplo son elementos que potencian o que inhiben el proceso de expresión, ¿ya? Y que son diversos sitios que están, algunos cerca de los genes, algunos más alejados de los genes, pero que tienen, que pueden regular los momentos y los tiempos y las cantidades en las cuales se expresa cierto gen en particular. Además de todo esto, en los eucariotas está la complejidad de que el ADN no está desnudo, como se dice que está en bacterias, porque no está asociado a proteínas, sino que en eucariotas está asociado a histonas que lo compactan, ¿ya? Y además, bueno, a esta altura deben conocer un poquito, las histonas pueden compactarse de manera variada, dependiendo de cómo se modifiquen sus colas, y eso genera formas de DNA, de ADN enrollado como cromatina, como eucromatina, como heterocromatina, que algunas formas le dan más acceso a los factores y las polimerasas y otras menos acceso. Entonces, el hecho de que el ADN esté asociado con proteínas en sí ya genera una complicación extra en el proceso de transcripción, ¿ya? Por lo tanto, también vamos a verlo de que te ha implicado en la regulación de
de esta expresión génica, ¿ya? Las polimerasas que existen en eucariotas, como ya les dije, son, son varias en realidad, pero hay tres que son las más importantes. Se les ha nombrado con letras, con números romanos, ¿ya? 1, 2 y 3, y cada una tiene una actividad particular de expresión. La polimerasa 1 va a expresar los genes de RNA ribosomal, que son el 45S, que es el grande, que produce la mayor parte de los RNAs ribosomales. La polimerasa 2 es la que cataliza los mensajeros, que son para las proteínas, y la polimerasa 3 se encarga de los RNA de transferencia y también de uno de los RNA ribosomales, el 5S, ¿ya? En realidad tienen varias otras funciones asociadas. Por ejemplo, la polimerasa 1 se encarga solamente del 45S, ¿ya? El 45S es el gen de RNA ribosomal que lo tenemos en los cromosomas 13, 14, 15, en los satélites, ¿ya? El 21, 22, y que produce 3 RNAs. ¿Ven? El 28S, el 28S y 5.8, que son de la subunidad mayor, y el 18, que es de la subunidad menor, ¿ya? Que es la mayor parte del ribosoma en sí. El otro RNA que falta, el 5S, que está en el cromosoma 1, es producido por las RNA polimerasa 3, ¿ya? Aquí podemos ver que la polimerasa 3 se dedica a todos los RNA de transferencia, que son más de 200, ¿ya? Y un montón de otros RNAs pequeños que también funcionan nucleocitosol. La polimerasa 2, además de producir los mensajeros, produce otros RNAs que modifican a los mensajeros o que regulan la expresión, ¿ya? Para disminuir la complejidad de esto, me interesa que se acuerden de que la polimerasa 1 se encarga de los ribosomales, la 2 de los mensajeros y la 3 de otra transferencia. Hay variaciones, hay otras cosas, pero eso es como lo más importante, ¿ya? Cada RNA polimerasa se encarga de una forma diferente de RNAs. Dentro de estas, generalmente la que más interesa es la RNA polimerasa 2, porque esta es la encargada de producir los RNA mensajeros. Y esta, recuerden, es la que tiene que tener trabajo más diferente en cada tipo celular. ¿Por qué razón? Los RNA ribosomales se necesitan en todas las células y casi en cantidades iguales. Una neurona necesita ribosomas, una célula epitelial, el hígado, cualquier célula que se les ocurra necesita ribosomas y generalmente en cantidades parecidas. Entonces, normalmente la RNA polimerasa hace expresión de estos genes de una forma casi constitutiva. De hecho, en muchos trabajos de investigación se utiliza la cantidad de RNA ribosomal como marcador constitutivo de expresión, ¿ya? RNA de transferencia también. Todas las células necesitan RNA de transferencia en grandes cantidades, porque son los que van a trabajar llevando los aminoácidos a los ribosomas. Y la síntesis proteica va a ser dada por estos dos elementos de manera general. La diferencia principal está en los mensajeros, porque si comparamos qué RNA mensajeros se expresan en una neurona, en el hígado, en epitelio, en pulmón, en lo que sea, vamos a encontrar diferencias notables, ¿ya? Entonces, por esa razón es que esta es la que se ha estudiado más y que tiene un interés mayor, ¿ya? Además de estas tres que tenemos en humanos, también en mitocondrias hay una RNA polimerasa, porque recuerden de que en la mitocondria hay expresión, hay DNA y expresión de DNA, ¿ya? Como la mitocondria es un organelo que deriva de bacteria, hay una sola RNA polimerasa y codifica todos los RNAs de mitocondria, ¿ya? En plantas hay más RNAs polimerasas, ¿ya?
la 4, la 5, que tienen que ver con otras cosas. Y también en cloroplastos hay otras RNAs, ¿ya? Eh, pero son de menos interés porque no son del área de estudio de salud humana, ¿ya? Una de las cosas que es interesante es que las polimerasas eucariotas tienen semejanza con la polimerasa bacteriana. Tienen 5 unidades centrales que son bastante parecidas a las de bacteria, a las 5 de bacteria. Eh, Tienen 2 extra que forman el tallo y un número variable de otras subunidades extra que están contenidas, que son diferentes en cada una de las 3 tipos de polimerasa. ¿Ya? Aquí pueden ver, la polimerasa 1 tiene 14 más de estas 7, la 2 tiene 12, la 17 tiene, o sea, la 3 tiene 17 más, ¿ya? Y, y eso las diferencia un poco entre ellas y también diferencia las capacidades que tienen de poder interactuar con las estructuras de los factores asociados a la transcripción, ¿ya? Una de las cosas que es importante del proceso de expresión en eucariotas es que las polimerasas no son capaces de reconocer a los promotores, no son capaces de reconocer secuencias en el ADN, ¿ya? Sino que son los factores generales y los factores específicos los que se encargan de poder capturar a la polimerasa y ponerla acá y decirle aquí es donde tienes que empezar a trabajar, ¿ya? Ahora, este proceso es un proceso de reclutamiento, ¿ya? De reclutamiento. Entonces, eh, véanlo de esta manera, ¿ok? Si ustedes tienen, vamos a hacer un esquemita por acá, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Imaginemos que tenemos acá 2 DNAs, ¿ya? Las secuencias de DNA en eucariotas, recuerden que contienen una baja cantidad de genes. Recuerden, en humanos, por ejemplo, tenemos un gen por acá, otro gen por allá, ¿ya? Y están lejísimos los genes. Recuerden que más del 95% del ADN es no codificante, ¿ya? Entonces, la mayor parte del ADN son zonas que no codifican, son zonas que no son promotores y van a estar lejos. Entonces, si dependiese de las polimerasas, imagínense que hay polimerasas por ahí, por acá en el DNA, ¿ya? Eh, como el movimiento en el líquido que existe en el núcleo, en el agua, es bastante aleatorio, que esta polimerasa logre pegarse aquí sería algo que demoraría demasiado tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que ocurre acá? Para eso es que funcionan o participan los diferentes tipos de factores de transcripción, ¿ya? Los factores generales son capaces de reconocer los promotores. Entonces, imaginemos de que acá se pegan factores generales, ¿ya? Entonces, los factores generales van a causar de que esta región se haga un poquito más grande porque se empiezan a pegar proteínas. Y eso ya puede dar un chance de que alguna polimerasa pueda llegar y pegarse acá y ser anclada y expresarse. ¿Ok? Entonces, si solamente se utilizan factores genéricos, ¿ya? La chance de que las polimerasas que están por ahí dando vuelta lleguen y se peguen existe, aunque es baja. ¿Qué pasa si se utilizan factores genéricos? Factores genéricos. ¿Qué pasa esto? Por ejemplo, ahí tienen el DNA, ¿ya? Entonces, ay, otra vez. Ya, piensen esto. Ahí tengo un DNA, aquí tengo un promotor, ¿ya? Una zona promotora de un gen, por allá tengo otra zona promotora.
¿Ok? Entonces, cuando, cuando yo utilizo factores genéricos, lo que estoy haciendo es aumentando la, la zona en la cual se puede unir una polimerasa. ¿Ok? Entonces, una polimerasa va a llegar y se va a pegar acá y va a empezar la transcripción. Las polimerasas que están dando vuelta van a ir buscando estas regiones. Ahora, si yo utilizo además de los factores genéricos, ¿ya? Utilizo factores específicos. Estos reconocen no solamente zonas promotoras, sino zonas que están un poco más alejadas del gen. ¿Ya? Por aquí, por ejemplo, puede pegarse otra proteína, por aquí, por aquí, ¿ya? Se pegan a los factores específicos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Aumentando el blanco, haciendo más grande el blanco. Y de esta forma es mucho más fácil de que las polimerasas puedan, por ejemplo, un factor específico la reconoce y después la manda para acá. La reconoce por acá y la manda para acá. Entonces, mientras más factores sean utilizados, mayor cantidad de expresión va a haber porque más polimerasas se le van a pegar en menor número de tiempo. Si se utilizan menos factores, la expresión va a ser menor. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Esto tiene que ver, porque se diferencia con las bacterias, con el hecho de que en las bacterias yo tengo un gen al lado del otro, un gen al lado del otro, y tengo poco ADN, casi todo el ADN es útil. Entonces, las polimerasas en cualquier parte van a encontrar un gen. En cambio, en el DNA eucariota, las polimerasas pueden pasearse mucho sin encontrar genes. ¿Ok? Entonces, si los eucariotas dependiese de la polimerasa encontrar los genes, así como ocurre con las bacterias, que es la polimerasa la que busca el promotor de genes, se demoraría demasiado. Y la expresión genes no puede demorarse tanto. Entonces, por eso es que se usan estos factores. Factores generales y factores específicos. Para hacer que el blanco, donde tiene que unirse la polimerasa, sea más grande. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que los factores eh, aumentan, como aquí se ve con una mancha, ¿sí? Pero van haciendo de que el sitio donde puede interactuar la polimerasa sea mayor. Además de los factores generales que presenta la, las polimerasas, vamos a encontrar que hay factores eh, que, como les decía, no solamente se pegan a las zonas promotoras, sino que se van a pegar a otros tipos de regiones en el ADN. ¿Ya? Como pueden ver aquí, además de la caja TATA, pueden haber otros sectores eh, que son conocidos como enhancers o silenciadores o potenciadores que regulan el proceso. Aquí pueden ver algunos elementos comunes de cajas de promotores eucariotas, TATA, CAT, GT, etcétera. ¿Ya? Como curiosidad les muestro de que la caja TATA es una secuencia consenso. ¿Ya? En el 82% de los casos se ha encontrado de que el primer nucleótido es una T, ¿ya? Pero también puede ser una G o una A o una C incluso. ¿Ya? Y ahí pueden ver por qué la secuencia consenso, porque la mayor parte de las veces tiene esta secuencia, T, A, T, A, T, A. ¿Ya? O A, depende. Eh, Hay hartas secuencias, como pueden ver, que sirven como elementos de reconocimiento, pero todos estos son reconocidos por factores. ¿Ya? Eh, una de las cosas importantes es que los, los diferentes tipos de factores, bueno, los genéricos se unen a las zonas del promotor general y de la caja TATA, pero los factores específicos pueden unirse también a otras regiones denominadas como enhancers. ¿Ya? Los enhancers son secuencias que funcionan como si fuesen un promotor, pero que indican que cerca hay un gen. Bueno, cerca relativo porque pueden estar pegados al promotor del gen, delante del gen, pueden estar lejos del gen, pueden estar detrás del gen,
orientados en una posición, orientados en posición inversa, pero sirven para estimular el proceso de transcripción, ¿ya? ¿Por qué pueden hacer esto? Porque el DNA es como una curva, como una cuerda. Se puede doblar. Entonces, un factor que se encuentre lejos, va a tener la capacidad de poder, gracias a que se curva el ADN, de poder interactuar y reclutar polimerasas y acercarlas al sitio de inicio de la transcripción, ¿ya? Ahora, no todos los factores que participan en el proceso de transcripción son factores que estimulen la transcripción, ¿ya? Hay un montón de proteínas que funcionan como represores, ¿ya? Y allí dependerá de la interacción entre estos que van a generar ya sea la activación del gen o el bloqueo del gen, dependiendo de cuál sea el conjunto de proteínas que se pegan. Hay proteínas que estimulan, hay proteínas que inhiben, y las que ganen, porque es un juego molecular de interacciones, determinarán si se recluta a la polimerasa y se expresa el gen, o si se bloquea el acceso de la polimerasa y no se expresa el gen. Y de esa forma se regula la respuesta encendido-apagado y también la intensidad. Por eso es que el proceso de transcripción es un proceso que está regulado por una enorme cantidad de proteínas, ¿ya? Eh, la polimerasa simplemente piensen que es una enzima que es reclutada y donde la coloquen empieza a trabajar. Pero el proceso de que la polimerasa sea reclutada y que la polimerasa sea activada para que empiece a trabajar depende de una enorme cantidad de factores. Factores generales, ¿ya? Y factores específicos que pueden actuar a distancia. Por eso es que las regiones promotoras y enhancer de los eucariotas son mucho más complejos, ¿ya? Y vamos a encontrar que los factores que participan en el proceso de transcripción, los factores genéricos son estos que están acá, se los denomina como TF2, que significa factor de transcripción de la polimerasa 2, ahí tienen las diferentes letras. Además de estos está la TBP, que es una proteína que se pega a la caja TATA, a los genes que tienen TATA, y que tienen una homología funcional con el factor sigma, porque recuerden, el factor sigma era parte de la polimerasa de bacterias que reconocía al promotor básico. Bueno, estos factores también reconocen sectores de promotores, ¿ya? Cada uno tiene una función diferente. Aquí se muestra en esta tablita qué es lo que hacen. Por ejemplo, la forma de interacción no es exactamente en el orden que está establecido A, B, C, D, sino que pueden interactuar de forma diferente, ¿ya? Por ejemplo, primero se une la TBP a TATA, ¿ya? Después, el factor A, une a la TBP con el factor B. El factor B es el que recluta la polimerasa, ¿ya? El factor D, por ejemplo, interactúa con factores específicos, acelerando el proceso de reclutamiento. El E recluta H. El H es como una helicasa, que es el que abre el DNA, ¿ya? El F es el que mantiene unidos a la polimerasa con B, y además mantiene anclado la polimerasa al DNA, ¿ya? Entonces, estos son factores genéricos. Estos se utilizan en todos los procesos de transcripción, ¿ya? Es decir, todos los casos de expresión necesitan a estos. Y estos son los que, como les decía, hacen la respuesta básica de transcripción, es decir, la respuesta basal, así como está acá. Si solo se usan el promotor y los factores generales, el gen expresará unos pocos RNAs cada cierto periodo de tiempo. Si además utilizamos los factores específicos, ¿ya? Y además usamos las regiones enhancer, etcétera, la transcripción puede verse aumentada muchas veces, ¿ya? Muchas veces. Ahora, los factores que son
específicos de la transcripción son una multitud enorme de proteína, ¿ya? Son miles de proteínas diferentes que son capaces de controlar la transcripción individual de cada gen, ¿ya? Sus mecanismos son eh, facilitar la unión de la polimerasa al ADN o impedir la unión de la polimerasa, ¿ok? Entonces, los factores son importantes no solamente para expresar genes, sino también para impedir la expresión de genes. Piensen ustedes que en los eucariotas, de manera general, en una célula hay cerca de 23.000 genes, ¿ya? Ese es el genoma humano. En el genoma humano, en el genoma humano tenemos cerca de 23.000 genes, pero ninguna de las células que tenemos expresa los 23.000 genes. El hígado expresa cerca de 5.000, una neurona poco más de 5.000, el epitelio como 4.000 y tantos, ¿ya? Entonces, si se ponen a pensar, se necesitan tener en cada célula más genes apagados que encendidos. En el hígado hay que tener 18.000 genes apagados y 5.000 genes encendidos. Entonces, es muy importante que un montón de esos genes no se expresen. Entonces, para eso también participan diversas formas de regulación de la expresión, ¿ya? Hay algunos factores que permiten acetilación, desacetilación de histonas, que vamos a ver cómo inciden en la expresión, que reclutan a otros elementos para facilitar la transcripción. Y en general, todos estos factores son los que permiten que, que cada célula presente un patrón específico de expresión de acuerdo a su estado y su desarrollo, ¿ya? Que permite un patrón de respuesta al ambiente, un patrón de respuesta a patógenos y a todo lo que quieran, ¿ya? Vamos a ir viendo más adelante cómo se regula este proceso de expresión gracias a estos factores. Ahora, los factores son una multitud muy diversa de proteínas. Aquí hay algunos ejemplos de factores de transcripción que tienen dominio, como pueden ver, hélice girohélice, sierra de leucina, dedos de zinc. Todos estos son factores que tienen características específicas. En otra clase vamos a ver cómo es que son capaces de reconocer específicamente si esto es una adenina, citosina, o sea, adenina timina, o citosina guanina, o cuál es la secuencia que presenta el ADN para que puedan asociarse, ¿ya? Los elementos, como les decía, importantes en el DNA, a los cuales se unen estos, son los promotores en primer lugar, ¿ya? Que incluyen la caja TATA y otros promotores básicos, y además un conjunto de otros elementos que pueden estimular la síntesis o inhibir la síntesis, ¿ya? A las zonas promotoras se les une específicamente los factores generales, ¿ya? A veces algunos específicos, pero principalmente los generales. A las zonas potenciadoras y silenciadoras se les unen factores específicos, ¿ya? Hay promotores que son simples, hay promotores que son complejos. Los promotores que son más simples tienen menos secuencias, ¿ya? Por lo tanto, solamente reclutan a la maquinaria básica. Hay promotores que son bastante complejos y esos pueden reclutar una gran cantidad de factores específicos que facilitan el proceso o que regulan el proceso. Sobre todo esto se da para los genes que necesitan tener respuestas rápidas y respuestas especializadas durante ciertos estadios celulares, ¿ya? Como curiosidad, aquí tenemos de que existen regiones que se llaman operadoras, que regulan la expresión de genes, y estas, si bien son más clásicas de procariotas, también existen algunas regiones operadoras en eucariotas, ¿ya? Pero, pero son poco frecuentes y casi no se consideran en este caso, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo funcionan algunos de los principales operones que se conocen.
Eh, todo este proceso de interacción de múltiples proteínas, factores de transcripción, en el proceso de generación de una hebra simple de un gen, eh, eh, es altamente regulado y tiene parecido en términos generales al procesamiento en bacterias, en el sentido de que la transcripción comprende las tres etapas similares a las de bacterias, que es la iniciación, la elongación y la terminación. ¿Ya? El proceso de, el proceso de iniciación es el ensamblaje de todo el complejo. ¿Ya? A diferencia de bacterias, en donde es la polimerasa la que llega y reconoce el promotor, recuerden que aquí son los factores específicos y generales los que reclutan a la polimerasa. Son los factores, hay un factor que permite la apertura de la doble hebra, que no es la polimerasa, y después ya la polimerasa arranca el proceso y empieza a generar el copiado del material genético. ¿Ya? La elongación es prácticamente idéntica, ¿ya? Prácticamente idéntica. Tiene una, eh, una velocidad un poco menor, tal vez, por el hecho de que tiene que ir removiendo histonas también. Y el proceso de terminación también cuenta con variaciones en el sentido de que se necesitan hacer cambios en la estructura sobre todo lo que es RNA mensajero, ¿ya? Si bien todos los RNA son procesados, por ejemplo, los ribosomales, vamos a ver de que son procesados, porque tienen que ser cortados, plegados, unidos con enzima. Los de transferencia también son procesados y se les va a cambiar algunas bases por otras, modificaciones, etcétera. Los mensajeros también son modificados de varias formas, ¿ya? Y eso es una diferencia importante entre el procesamiento bacteriano y eucariota. Si bien en bacterias los RNA ribosomales y de transferencia se modifican de manera parecida a los de eucariotas, los RNA mensajeros de bacterias no se modifican. Tal cual se fabrican, así se utilizan. En cambio, en los eucariotas, el RNA mensajero sí sufre varias modificaciones. ¿Ya? Probablemente las conocen algunas de estas. La primera es la adición de la capucha en 5'. Esto se hace cuando el RNA se está fabricando incluso. ¿Ya? Cuando tenemos el proceso de elongación conforme avanza la polimerasa, aquí ya se le están pegando la enzima que va a modificar este extremo. ¿Ya? Se llama capucha en 5' porque es una forma en la cual se protege este extremo de la degradación por nucleasas. Se coloca un nucleótido de guanina invertido. En realidad es un nucleótido de guanina que además va a ser metilado, ¿ya? Porque se le agrega, otra de las cosas que se hace es que se metilan los primeros nucleótidos, ¿ya? No solamente la guanina, se metila la guanina, pero se metilan también los primeros nucleótidos, unos cuantos, y esto hace de que sea más difícil para las nucleasas hidrolizar estos enlaces, ¿ya? Es una forma de proteger el extremo anterior del mensajero. También se hace splicing del RNA mensajero. Esto lo vamos a ver. Bueno, en realidad se hace splicing de todos los RNAs, ¿ya? Del RNA, de los RNA transferencia se le hacen cortes. Lo vamos a ver más adelante cómo se modifican. Y modificaciones de bases. De los RNA de ribosomales también se hacen modificaciones. El 45S pasa a ser 3 RNAs, se van cortando partes, ¿ya? Y los mensajeros también sufren splicing alternativo, que es algo que lo vamos a ver como parte de la regulación de la expresión de genes, ¿ya?
La última modificación que se le hace a los mensajeros es la poliadenilación, que es el fenómeno mediante el cual se le agrega una secuencia de adeninas al final de la cadena, ¿ya? Bueno, hay un complejo que es el complejo que se llama el factor específico de corte y poliadenilación, ¿ya? Entonces, este CPSF eh, reconoce una secuencia cerca del término de la, de la secuencia del RNA mensajero, genera una estructura tipo bucle, ¿ya? Que, que al reconocer esta secuencia de término, va a generar un corte y en esa región va a agregar la PAP, que es la de poliadenilación, genera agregados de muchas adeninas, ¿ya? El tamaño de la cola poli-A es variable y es uno de los factores que determina el tiempo de vida media de los RNAs mensajeros, ¿ya? Hay colas que son de 50, 80 bases, hay colas que se han logrado determinar que tienen más de 2000 bases, ¿ya? Pero lo normal es que sean entre 100 y 200 bases en su mayoría, ¿ya? Mientras más larga sea la cola, vamos a ver de que más tiempo de vida media permanece el RNA en el citosol y por lo tanto más tiempo sirve eh, como elemento para ser traducido por los ribosomas. Lo vamos a ver luego, ¿ya? Eh, Aquí tenemos la estructura de los RNAs maduros. Pueden ver de que tanto los de transferencia como los ribosomales tienen mucha estructura secundaria, zonas de autoapareamiento, mientras que los RNA mensajeros tienen, son estructuras que se mantienen estiradas, lineales. Hay proteínas que facilitan esto para evitar de que se enrollen. Tienen la capucha, tienen la cola, se le han quitado los intrones. Esa es una diferencia importante, ¿ya?